Recording is on. Parece que debemos empezar clase. Ok, vamos a empezar la clase entonces. ¿Ya han respondido algunos la pregunta del foro? Un momento. Listo. Ok. Ustedes saben que se ha movido el calendario de exámenes, ¿no? Una semana más nos dieron, creo, doctor, ¿no? Sí, una semana más para el primer tercero. Y segundo y tercero creo que se mantiene igual. Ah, ya está bien, está bien. Porque hay gente que todavía está intentando regularizar sus horarios por cruce de materias. Sí, eso es cierto. Nadie del grupo tiene ese problema, ¿no? Yo tenía, pero fue el primer día de clases. Ya lo arreglé hace tiempo. Doctor, Hola, yo no puedo responder, creo. hay que responder. Ya pedí que respondieran y ya vamos empezando con la presentación. Ah, sí, aquí está, ya lo piqué. Muy bien. Van a responder donde está el docente, ¿no? No en otro lado. Después, ¿qué hacemos, doctor, de responder? La presentación. Las diapositivas. Está en seguimiento académico, carpeta de presentación. Ah, ya. El tema 3. Pues capítulo 3. Donde dice presentaciones primer parcial PowerPoint, ¿no? No, sí, 3, 2018 tienen que decir. Ah, aquí. Bien, empezamos entonces. Hoy vamos a hablar de un estadístico interesante que tiene que ver con la forma en cómo los datos se van comportando y qué estadísticos permiten trabajar sobre este tema que habla de medidas de posición. Cuando hablamos de medidas de posición, estamos hablando del conjunto de datos que permiten manejarse para hacer una especie de interpretación. Lo mismo que hoy en día estamos viendo con el tema del coronavirus. Hay un grupo de datos que se van proyectando homogéneamente y esos datos pues son los que tienen mayor preocupación. No así tanto los que están en un extremo, tanto superior o inferior, sino la parte central, el grueso de toda la información. Por lo tanto, este tipo de estadísticos permiten trabajar sobre clasificaciones que permiten dividir a un conjunto de datos en fracciones que nos permitan dar una secuencia posible de manejo de información. Y para eso vamos a ver un estadístico que se llaman cuartiles. Los cuartiles es nada más que dividir todo el conjunto de datos en 4 partes. Esa división de 4 partes pues da una posibilidad de analizar qué está sucediendo en cada porción. O sea, en un cuarto qué sucede, en el siguiente cuarto también y así sucesivamente. Pero siempre deben estar ordenados los datos. Los datos tienen que estar ordenados en orden de magnitud. Puede ser creciente o puede ser decreciente. La mayoría de las veces siempre se hace de forma creciente y muy pocos son los que estudian de forma decreciente. Pero hay personas que trabajan con esto de dividir en 4 partes no es al azar.
se hace bajo parámetros matemáticos establecidos. Todos tienen que tener la misma proporción. Son partes iguales que debe dividir. Y para eso, pues, hay maneras de trabajar, ya sea con datos agrupados o datos no agrupados. Los cuartiles son estadísticos que nos van a permitir entender la dinámica de los voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. Sus micrófonos apagados. Ok, ahora sí. Que alguien tenía su micrófono y su parlante muy cerca. Bien, por tanto, estos cuartiles están trabajados y estadísticamente se los conoce como Q1, Q2 y Q3. ¿Ya? Y esto Q1, Q2, Q3 son los puntos intermedios entre el cuartil 1 y el 2, el Q2 entre el 2 y el 3, y el Q3 entre el 3 y el 4 grupo. Por lo tanto, son los puntos medios de cada posición. Y eso nos permite identificar el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil respectivamente. Estadísticamente también se dice que el cuartil 2 representa a otro estadístico de tendencia central, que es la mediana. Por lo tanto, este cuartil 2 siempre va a ser la mediana del estadístico de tendencia central. Entonces, alguna vez si sale una pregunta en el examen, el cuartil 2 ¿con qué medida de tendencia central es equivalente? La respuesta va a ser con la mediana. Entonces, siempre el cuartil 2 coincide exactamente con la mediana. Para datos no agrupados hay una fórmula que se debe utilizar, el cual indica que es el cuartil de cualquier dato que es igual a este dato que estamos precisando, que multiplica al total, y eso debe dividirse en 4 partes. La palabra o la letra K es el valor del cuartil que estamos buscando. En este caso puede ser el 1, el 2 o el 3. Cualquiera de esos tres va a posicionarse donde está la letra K. Por lo tanto, esta fórmula nos permite establecer el cuartil para estas 3 posiciones básicas que tenemos que trabajar. Pero si observamos un conjunto de datos, lo primero que debemos hacer, hemos dicho que es ordenarlo en forma de magnitud, en este caso creciente. Y lo vamos a dividir en 2 partes. Primero, equitativamente. Por lo tanto, el punto central de ambos grupos viene a ser el cuartil 2, que también viene a ser la mediana de la tendencia central. Luego, cada grupo se divide en 2 partes iguales, y ahí vamos a encontrar el cuartil 1 y el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? De esa forma, manualmente trabajada, se puede entender. Pero, ¿qué pasa cuando los datos caen en punto intermedio? O sea, no cae exactamente un número, como estamos observando en la presentación. Cuando sucede eso, lo que debemos de hacer es sumar los 2 números que están haciendo la medida y dividirlo entre 2. ¿Sí? Entonces, para el cuartil 1, para el primer cuartil, entonces cae entre el 2 y el 3. Entonces, lo que se hace es sumar el 2 más 3, el resultado se divide entre 2 y ese nos va a dar el cuartil. Entonces es 2.5. El segundo cuartil cae entre el 5 y el 6.
Entonces se suman esos dos, el 5 y el 6, y el resultado se divide entre 2 y sale 5.5. Y así encontramos cuando los datos no caen exactamente en el número. ¿Cuándo no caen exactamente en el número? ¿Alguien me puede decir que si observamos la presentación, qué está pasando para que no caiga exactamente en un número? A quantidade de números é par, doutor. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie se ha iluminado hoy día? Si observamos la gráfica, está ahí ordenados los números, del 1 al 9, y hay números que se repiten, ¿sí? Pero si contamos el total de datos, ¿cuántos son? 12. 12. Ahora, ¿12 es un número par o es un número impar? Par. Par. Es par. Por lo tanto, cuando ha de caer en punto intermedio entre un número y otro, es que todo el conjunto de datos es un número par, ¿ya? Pero si no es un número par, pues va a caer exactamente en un número la división, ¿ok? Ese dato más necesito que lo suma. Cuando hablamos de datos agrupados, hay una fórmula que se aplica para eso y no es difícil. Por lo tanto, el cuartil 1, 2 o 3 que queremos encontrar va a ser igual al límite inferior que va a sumar a la división, ¿ya? A la división que se va a obtener de calcular el total de datos dividido entre 4 menos MA, que es la frecuencia acumulada antes del cuartil donde estamos buscando, ¿sí? Y multiplicado por la amplitud del cuartil donde supuestamente va a estar el cuartil que estamos buscando, y dividido por MC, que es la frecuencia de la clase que contiene a ese cuartil. Ahora, ¿de dónde viene esta fórmula? Pues para trabajar con datos agrupados, en la anterior clase hemos trabajado agrupación de datos. Por lo tanto, cuando trabajamos datos agrupados, estamos hablando de una tabla de distribución de frecuencias. Por lo tanto, esa tabla de distribución de frecuencias nos va a permitir dar posibilidades de encontrar el cuartil en una de las clases. Puede ser en la clase 1, 2, 3, 4, 5 o cuantas clases esté distribuido esa tabla de distribución de frecuencias. Por lo tanto, cuando hablamos LI, es el límite inferior que contiene al cuartil, significa que es en el cuartil donde va a estar el cuartil que estamos buscando. O sea, tenemos el límite superior y el límite inferior, y el límite inferior es el que vamos a considerar. Bueno, ¿cómo es que sabemos en cuál de los clases vamos a ubicarnos? Pues primero hay que hacer una operación matemática. Dentro del paréntesis de la fórmula donde ustedes están observando, existe la letra K y la letra N, ¿sí? Por lo tanto, el valor de K por N me va a dar un número total, ¿sí? Ese valor lo voy a dividir entre 4. Por lo tanto, me va a salir un resultado. Ese resultado va como número, me va a mostrar el valor en la frecuencia acumulativa que tengo en la tabla de distribución de frecuencias. Y eso ahí me va a mostrar en qué posición va a estar. Puede estar en la clase 1, 2, 3 o 4. Va a depender mucho del valor que se haya logrado ahí. Entonces, ahí voy a saber en qué clase de la tabla de distribución de frecuencia estamos para que yo considere el límite inferior. Recién ahí. Entonces, esto, pues, para fines de práctica, tenemos una práctica para poder calcular y ahí les voy a mostrar cómo es que
funciona este tema. Para fines de quienes no trabajan conmigo en la práctica, pues voy a poner un ejemplo en la siguiente gráfica, donde estamos hablando de las clases y las frecuencias absolutas y las frecuencias acumuladas, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de límite inferior, límite superior, y son 1, 2, 3, 4, 5 clases, ¿sí? Entonces, si la idea es encontrar el primer cuartil, el cuartil 1, agarramos la fórmula donde dice Kn divide a 4 menos Fa, dentro de un paréntesis, multiplicada por W, o W, o W. Eso, pues, nos vamos a ubicar. Si estoy buscando el cuartil 1, entonces la letra K es el 1. Y el total 25 que está apareciendo es la sumatoria de las frecuencias absolutas que tengo, ¿sí? Entonces, el total son 25 datos que están ahí, entonces va a ser 1 por 25 dividido entre 4, ¿ya? Entonces, el FA, ¿qué es el FA? Es la frecuencia acumulada anterior a la clase que estamos observando. Pero si vemos 25 dividido entre 4, ¿cuánto sale? ¿Alguien tiene calculadora para seguirme o se dan cuenta? ¿Cuál fue la Porque pregunta? está Doctor, sale ya 6,25. 6,25. Si nos vamos a la frecuencia acumulada, está en la primera clase entre 21 y 21. Entonces, ese 6,25 está dentro del 8. Está incluido dentro del 8. Por lo tanto, la frecuencia acumulada anterior al 8 no hay. Entonces, es menos 0, por esa razón. Porque no existe. ¿Ya? Pero si hubiera caído dentro de 13, por decir, el resultado haya salido 11, ¿sí? Entonces estaría dentro de 3 y la frecuencia acumulada anterior sería 8. Y en ese caso, en vez de 0, hubiéramos puesto el 8 para que vayan analizando, ¿sí? Luego está la W que dice 20. Entonces, ese es el intervalo de la clase. La diferencia de 21 menos 1 es 20. ¿Sí? Entonces, el tamaño de la clase es 20. Entonces, colocamos eso. Y el 8 es la frecuencia donde se encuentra la frecuencia absoluta donde se encuentra el cuartil que estamos buscando. Entonces, en este caso es el 8, donde está frecuencia absoluta entre paréntesis MC. ¿Sí? Entonces, ese 8 corresponde marcar donde dice FC en la fórmula. Y resolvemos y nos va a dar un resultado de 16,63. Eso significa entre el 1 y el 21, en una posición 16,63 está el cuartil 1. ¿Sí? Y así podemos ver el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Sí? Entonces, esto es la forma en cómo debe trabajar. Pasamos a los deciles. ¿Qué son los deciles? Vamos a entender como deciles. Una pregunta. Dime. ¿Cómo sabemos cuál sería la MC de cada cuartil? Por ejemplo, la cuartil primero Vamos a trabajar con el cuartil 2 para que vayamos ubicando. ¿Ok? Sí, bien. Pero voy a explicar, hijo, tranquilo, menino, estoy explicando. ¿Cómo sabe dónde va a caer? Esa es su pregunta. ¿En qué clase? Vamos a trabajar con el cuartil 2 que está marcado ahí. ¿Cómo vamos a calcular eso? Pues si quiero encontrar el cuartil 2, la letra K lo voy a reemplazar por el número 2 y voy a multiplicar por el total, que es 25. Por lo tanto, 2 veces 25, ¿cuánto es? 50.
50. A las 50 lo divido entre 4. 4 partes de 50. ¿Cuánto me va a dar? 12,5. 12.5, ya. Entonces, si observamos la frecuencia acumulada, que entre paréntesis dice en la tabla, ahí en la tabla de arriba, dice MA, ¿cierto? Al lado derecho. Está el número 13. Por lo tanto, está dentro de eso. No puede estar en el anterior porque es solo 8 y está faltando. ¿Sí? Pero está dentro de 13. Entonces, esa es la clase. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar como LI el número 21 como límite inferior. ¿Ok? Ya, entonces ya he encontrado en qué posición está el cuartil donde estoy buscando. Tiene que estar entre la posición 21 al 41. Exactamente dónde vamos a encontrar. Por lo tanto, 2 veces 25 dividido entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior, que del 13, el anterior acumulado es el 8. Entonces marco el 8, hago la subtracción, multiplico por el ancho de clase que es 20, entre 41 menos 21 da 20, y después el FC, que ahí está indicando que dice 5, entonces me voy a ubicar donde dice frecuencia absoluta MC en la tabla, en esa fila donde está el 21, 41, 5, 13. Entonces ese 5 es el valor que anoto ahí. Entonces hago la operación matemática y sale 39. Entonces, el cuartil 2 está más cercano a 41 que a 21. Entonces, ya encontré la posición del cuartil 2. Está justo en la posición 39. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? Sí, doctor, gracias. Era Okay. eso. Y para cada uno de esos siempre es importante primero resolver el Kn dividido entre 4. Ahí nos va a dar el valor para observar en la frecuencia acumulada. ¿Ok? Bien. Los deciles son parecidos a los cuartiles. Exactamente igual, puedo decir. Por un pequeño detalle. En vez de 4 está el 10. Y el resto es igual. Solo que el K ya no solo tiene tres cálculos, tiene 9 cálculos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, son de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 que voy a precisar encontrar un valor común. Y estos es para datos no agrupados. ¿Sí? Y para datos agrupados, también la fórmula es parecida a la anterior. Donde estaba el 4, ahora está el 10. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es la misma fórmula que el cuartil, pero en vez de 4 está entre 10. ¿Por qué 10? Porque tenemos que dividir en 10 partes. Decir significa 10 partes. Todo el conjunto de datos se divide en 10 partes. Y esa división, pues, nos va a permitir encontrar cada grupo de a 10 para poder entender cómo está distribuido. Para fines de cálculo, lo mismo podemos hacer. Vamos a trabajar con el decir 6, que es lo que estamos precisando. Entonces, vamos a agarrar el 6, vamos a multiplicarlo por el total, 6 veces 25, nos va a dar un valor, lo dividimos entre 10 y eso nos va a dar un valor. ¿Cuánto sale 6 por 25 dividido entre 10? 15. 15. 15. Por lo tanto, en la MA primera no puede ser, en la segunda tampoco. En la tercera, que es 16, ahí sí está incluido. Por lo tanto, el límite inferior para considerar en la fórmula, voy a considerar que es el 41. Entonces, LI va a representar el 41. Entonces, el MA es 13. Entonces, el acumulativo anterior a 16 es el 13. ¿Cierto? Entonces, copio ese dato y hago la subtracción y multiplico por 20 y después lo divido entre 3
El 3 es la frecuencia absoluta donde está el cuartil, digo, es decir, 6. Entonces está entre 41 y 61 y la frecuencia absoluta MC está marcado como 3. Hago la operación, me va a salir un resultado, lo voy a sumar a 41 y me va a dar 54,33. ¿Sí? Entonces ya encontré el decir, puedo hacer para decir 5, para decir 7, para el 8, de la misma manera calculo. Si digo 8 en vez de 6, voy a multiplicar por 6 veces 25, dividido entre 10, y me va a dar un valor. Busco en la tabla la posición donde está ese valor y voy a encontrar la fila de la clase donde va a estar y pronto, ahí termino de hacer las operaciones. Otro dato, percentil. Percentil significa que todo el conjunto de datos se divide en 100 partes. Para datos no agrupados es la misma fórmula. Kn divide al principio era 4, luego era 10, ahora es 100. ¿Sí? Mismo. Y esto no es difícil de encontrar. Por lo tanto, simplemente se multiplica. Por ejemplo, si quiero encontrar el percentil, qué sé yo, 88. Entonces va a ser 88 veces n dividido entre 100. Total n, ¿cierto? Entonces es lo más fácil de encontrar. Donde está un poco la complicación es para datos agrupados. Por lo tanto, es la misma fórmula que para el cuartil, que para el decil y ahora es para el percentil. ¿Ya? Entonces, son en 100 partes que vamos a dividir. Y es la misma fórmula. Por lo tanto, agarramos nuestra tabla de distribución de frecuencias, agarramos la fórmula y buscamos el percentil 40. Por lo tanto, si estoy buscando 40, voy a multiplicar por el total. 40 veces 25 divide por 100 y va a dar un valor. ¿Cuánto sale? 10. 10. Bien, sale 10. Por lo tanto, está en la segunda clase. ¿Sí? 10. Por lo tanto, voy a utilizar el límite inferior que dice 21. Entonces marco 21 más, termino la fórmula y sustraigo con el acumulado anterior que es el 8. Marco ahí, multiplico el resultado por 20, que es el ancho del intervalo, y divido por 5, que es la MC de la frecuencia acumulada en la tabla que está ahí, y marcamos eso, resultado sumamos a 21 y va a salir 29. El 29 significa que es la posición donde vamos a encontrar el percentil 40. Es la misma metodología para calcular cuartiles, deciles y percentil. ¿Cuándo se utiliza esto? Normalmente hay una especialidad médica que hace mucho uso de esto. Los ginecólogos. Porque está ligado al IMC para poder encontrar los deciles o percentiles para poder tener exactitud de posición en el manejo de datos para poder diferenciar ganancia de peso de mamá con de bebé. ¿Ya? Entonces, esta información, quien es especialista mismo en ginecología, usa estos datos para poder trabajar estas fórmulas, ¿ya? Para poder ubicarnos un poco para quienes hacen uso de esto. Y en estadísticas mismas de la especialidad médica, ahí trabajan mucho con percentiles, con cálculos de percentiles y deciles. No mucho con cuartiles porque es muy grande la división. Cuanto más preciso la información, más certeza tenemos de hacer un diagnóstico más preciso. ¿Cómo se lo utiliza? Esto quien haga especialidad médica pues va a entender más. Pero para fines de pregrado, suficiente con que sepamos manejar cualquier conjunto de datos y dividirlo en grupos, ya sea de 4, de 10 o de 100. ¿Sí?
Bien, hay otro estadístico muy interesante que trabaja con los cuartiles y lo llamamos diagrama de cajas. Este diagrama de cajas, pues, precisa hacer una especie de cálculo donde va a observar qué está aconteciendo con el conjunto de datos. El conjunto de datos tiene una línea de marcación que va a haber un mínimo y un máximo donde el conjunto de datos se va a desplazar. Pero va a haber un rango, un intervalo donde va a estar la mayoría de los datos. Por lo tanto, eso se calcula entre el cuartil 1 y el cuartil 3. A partir del 25% al 75% es donde nos interesa saber qué está aconteciendo con la información. Puede ser la ganancia de peso de recién nacidos, por ejemplo. Entonces, podemos trabajar cómo está el comportamiento de recién nacidos de alguna población especial que estuviéramos analizando. Puede ser, qué sé yo, mujeres que han tenido hijos después de los 40 años. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ir observando qué está aconteciendo. Entonces, necesitamos calcular los intervalos correspondientes y establecer qué está sucediendo con esto. Esta gráfica también se la conoce como brazos y bigotes, que así lo llaman en algunos libros, ¿no? O también tiene otro nombre, no recuerdo, pero yo lo llamo diagrama de cajas. Y la caja es imaginaria donde vamos a diseñar. Y hay una práctica para poder hacer eso también. Bien, ¿cómo es que vamos a entender cómo funciona esta caja? Pues hay una palabra una inicial que está con R y C. Este es el rango o intervalo intercuartílico del cual vamos a ver cómo se está distribuyendo. Y es nada más que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y eso nos va a dar el 50% de toda la población que vamos a ver qué es lo que está sucediendo con esa información. Y los límites inferiores y límites superiores también tienen su fórmula de cálculos. Ahí está indicando. Para encontrar el límite inferior es el cuartil 1 menos el rango intercuartílico por o multiplicado por un cociente, que es 1,5. Ahí voy a encontrar el límite inferior. Y si es el límite superior, es el cuartil 3, voy a sumar al producto del rango intercuartílico veces 1,5. Y con eso tengo ya toda la información para trabajar. ¿Okay? Bien, para eso hay que trazar una línea de división. Normalmente a algunos les gusta trabajar de forma vertical, como el ejemplo, y otros de forma horizontal. Y la escala debe estar marcado de forma equitativa. Puede ser de 2 en 2, por decir 2, 4, 6, 8, 10, 12, o puede estar de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15, y así sucesivamente, ¿no? O puede ser de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, pero tiene que tener el mismo tamaño la escala con la que vamos a trabajar. Y ahí empezamos a diseñar. Y ese diseño les voy a enseñar en clase. Bien, con eso terminamos la presentación del tema de hoy y nos dedicamos a trabajar el resto de la información que tiene que ver con entender el tema del taller, que ustedes ya saben cómo funciona, y lo único que tienen que hacer es, sobre lo que han hecho en el foro, es escribirme sobre la palabra posición. Ustedes han dado un punto de vista inicial, ahora con la explicación que se ha dado con la presentación, más el libro, si ustedes gustan, pueden mejorarlo para hacer el ensayo correspondiente y subir a la plataforma. Voy a volver a aclarar la figura. He visto con preocupación que mucha gente sube su trabajo, más no evalúa. Y esa es la pena, porque trabajos subidos no tienen nota.
Más si evalúa a colegas, eso sí tiene nota. Por subir no hay nota, pero sí por evaluar los trabajos de sus colegas, eso sí tiene nota, ¿ya? Y si alguien subió su trabajo y olvidó evaluar a sus colegas, más no va a tener nota. Eso, por favor, no olviden. Es importante, no tiene nota subir el trabajo. Pero sí va a tener nota cuando suban a la tarea del taller, donde yo voy a calificar. Pero en el taller mismo, entre ustedes se califican el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido del taller? A lo mejor alguien tiene mejor punto de vista sobre el tema y explica de mejor manera. Entonces, es un aprendizaje colaborativo, cooperativo. Yo puedo opinar de una manera, otro colega de otro, a lo mejor me gusta más lo que dijo el colega y voy a, interesante, me gusta. Entonces ya lo asumí para mí mismo. Entonces, esa es la finalidad del taller, aprender de nosotros mismos entre colegas. Porque cuando el docente explica, a veces la mayoría dice, no comprendí nada, ¿no? Puede ser cuestión de idiomas, puede ser cualquier otro tema, o a lo mejor la temática como de posición. Quien va a ser ginecólogo, pues ya tiene una idea más o menos qué va a acontecer con su trabajo, ¿no? O cualquier otra especialidad que precise agrupar datos para poder encontrar la especificidad para poder hacer una interpretación, pues también va a poder manejar. Entonces, no olviden, el taller es entre ustedes. Por subir no hay nota, sí por evaluar. Cuando ponen ese mismo trabajo a tareas de taller, ahí yo califico y ahí sí también tiene nota. Es acumulativa, por si acaso. Y la tarea de investigación que ustedes me tienen que hacer es referente al tema 3. Ahora, hemos hablado de dividir los, en 4 partes, en 10 partes y en 100 partes, ¿sí? ¿Cuál es la tarea o de investigación que tienen que hacer ahí? ¿Ya? Ustedes me van a buscar dentro del campo de la medicina. ¿En qué especialidades médicas se hace uso de esta información? ¿Ya? Ustedes entran a donde el doctor Google. Uso de los cuartiles en especialidad médica o de los percentiles, ¿ya? En especialidad médica, digitan y les va a salir alguna información, ¿ya? Recopila eso, lo ponen en documento Word y suben para poder evaluar. También es nota acumulativa. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta? Doctor, perdón, pero esta pesquisa que queremos hacer es para la tarea. No, es para tarea donde dice tarea investigación tema 3. Ya, perfecto. Ok. Doctor, una pregunta. De esta tarea de investigación que dijo que teníamos que buscar en qué rama de la medicina se puede llevar a cabo este tema, ¿verdad? No, Sobre las medidas de se precisión. hace uso. Ahí es donde se hace uso de las Yo medidas de les he precisión. hablado de ginecología, porque sé que ahí se hace uso. Ya, pero a lo mejor ustedes van a descubrir que también otros especialistas hacen uso de esto. Y quiero ver en qué otras especialidades hacen uso. Ah, ya. Ahí entonces se diría en dónde y en qué rama, pero sobre medidas de posición, ¿verdad, doctor? Sobre medidas de posición, exactamente. Ah, listo, doctor, gracias. Usualmente cuartiles, deciles y percentiles. Ah, ¿Ya? ya. Listo, doctor, gracias. O si gustan de la última parte, que son diagrama de cajas. También hay especialidades en las que trabajan con diagrama de cajas. ¿Ya? Bien, cualquiera de esas, ustedes investigan, hacen una pequeña pesquisa y pronto. No tiene que ser 10 hojas, con que tenga 1, 2, 3, 4, a lo sumo, suficiente. Con que me encuentren 2, 3 especialidades, ya, perfecto. Doctor, una pregunta. Dime.
Sobre el taller, ahí tenemos que poner más o menos como resumen de toda la explicación de la clase. A ver, ¿es la primera vez que vas a hacer? No, pero me confundí más Ya. la tarea de investigación. A ver, has entrado a foro y has respondido la pregunta, ¿no? ¿Qué entiendes por posición? Bien, eso lo puedes utilizar para el taller en la introducción. El trabajo para el taller es un ensayo. Además de la carátula, tiene la introducción, el desarrollo y la conclusión. Por lo tanto, donde esté la introducción, lo puedes poner lo que has escrito en el foro. Donde vas a mejorar tu punto de vista es en desarrollo. Ahí vas a ver la presentación, vas a volver a ver, vas a leer el libro si gustas y te vas a dar cuenta cómo es que entendemos por posición. ¿Ok? Y amplíes. Y después, en conclusiones, afirmativamente me dices que debemos entender por medidas de posición. Y listo. Ese trabajo lo pones al taller y también lo pones a tarea del taller. ¿Ok? Es un trabajo para poner en taller y en tarea de taller. ¿Está bien? Sí, doctor. Gracias, doctor. Ok, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dime. yo tengo un problema con la plataforma y no encuentro el foro 3 ni nada por el estilo. Y cuando entro a la plataforma me sale excepción al control de acceso. Excepción. Sí, y no sé qué hacer. Ya he preguntado a Lupal y no me contestan hasta ahorita. Eh, A los asistentes de Upal. ya. ¿Te pasa conmigo o te pasa con todas las materias? Todas las materias. Entonces es un problema de local. Te voy a pasar un número, escribime, y donde alguien te va a guiar para resolver tu problema. O te lo vas a resolver. ¿Ya? Ya, doctor. Ok. ¿Alguna otra consulta más por ahí? Realmente es un grupo muy raro, ¿eh? Muy callados todo el mundo. Dios mío, ya me desesperan ustedes. No preguntan nada. Yo estoy... No hay que preguntar, Doc. Está listo. Entendemos Todo todo. está listo. Ahí hacemos las tareas de fora Espera. desde el comienzo, entonces no tengo que hablar. Ok, está bien. Después de los parciales veremos como que ahí sí van a hablar mucho. Con suerte. Bien, entonces termina la clase el día de hoy y nos vemos la siguiente, ¿ok? Chao, Hasta luego. chao, chao. Hasta luego, doutor. Chao. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien.